De ley que básicamente pide la descriminalización total del trabajo sexual y el reconocimiento de derechos laborales para las mujeres trabajadoras sexuales y también alternativas laborales para aquellas personas que quieran otra opción al trabajo sexual. O sea, el proyecto de ley nuestro intenta recoger todas las demandas que hay hacia quienes hacemos del trabajo sexual nuestro proyecto laboral y hacia quienes desean otra opción para salir del trabajo sexual. Y los organismos que se han, digamos, proclamado a favor del trabajo sexual, luego de hacer distintos informes, son Amnistía Internacional, que en el año 2014 su posición política con respecto al trabajo sexual es apoyar la descriminalización total del trabajo sexual y instar a los estados a que le aseguren obra social y jubilación a las personas que ejercen esta actividad. La CID también, la CIDH, hace poco se pronunció a favor del trabajo sexual y de hecho para este 25 de noviembre último, en su página oficial también comenzó a instar a los estados para que le aseguren un bienestar, una vida digna y que dejen de perseguir a las trabajadoras sexuales con políticas punitivas. La OIT también en el año 2005, en uno de sus artículos, pidió a todos los estados que reconozcan el trabajo sexual y que le den previsión social a las trabajadoras sexuales. No sé si me olvido, ONU-SIDA también, ONU Mujeres, hace poco también hizo una encuesta internacional al movimiento de trabajadoras sexuales y organizaciones abolicionistas y el resultado dio de que en su gran mayoría las trabajadoras sexuales pedían reconocimiento de derechos y que la policía y la fuerza de seguridad dejasen de perseguirlas, así que se posicionó también a favor de la descriminalización del trabajo sexual. Y en nuestro país también, en el año 2005, nosotras de hecho tenemos personería jurídica como asociación civil que defiende los derechos humanos y laborales de las trabajadoras sexuales, gracias a que en el año 2005 el expresidente Néstor Kirchner firmó un decreto presidencial, que es el 1086, que se crea la Ley Nacional Antidiscriminación, que le da como mucho más poder al INADI en su momento, y en uno de sus artículos, que es el artículo número 18, pide primero que se deroguen todos los códigos contravencionales que están vigentes en 18 provincias, que le otorgan poder a la policía para perseguir, hostigar, violentar y detener a las trabajadoras sexuales, y también exige a los estados que aseguren obra social y aporte jubilatorio para las mujeres que se reconocen como trabajadoras sexuales y que la IGJ y cualquier otro organismo provincial o nacional permita y no niegue las personerías jurídicas para las organizaciones que defienden los derechos de las trabajadoras sexuales. Así que por ese decreto nosotras tenemos personería jurídica del 2005 y es uno de los decretos nacionales, presidenciales, que utilizamos como argumentación principal en el armado del nuevo proyecto de ley. Porque en ninguno de los casos se puede criminalizar por el uso de la vestimenta, por ser trans o por ser trabajadora sexual. Se criminaliza según lo que nos dicen los fiscales y según lo que dice el artículo 81, es que estén ofreciendo los servicios sexuales de manera ostensible. Entonces la policía, que es el organismo de aplicación, la comisaría 16 y la 18, entiende a su forma la ostensibilidad. Para ellos, en la mayoría de los casos, ser ostensible es ser trans. Si sos trans y estás o no trabajando, las chicas a nuestras compañeras le van a hacer un acta contravencional. Ser ostensible es estar parada más de 2 horas en el mismo lugar de trabajo, o sea, en la misma esquina, o caminar dando vuelta a la manzana más de 2 o 3 veces, que fueron los casos que la organización acompañó. En uno de esos casos se encontró la penalidad a una compañera trans de Perú, porque no es lo mismo ser mujer cis que ser mujer trans, no es lo mismo ser migrante tampoco. Y entonces a ella fue uno de los casos que se encontró la penalidad y nosotras lo que logramos hacer, en vez de que ella vaya a hacer comida, que la penalidad era tener que cocinar, tenía que hacer 200 horas de trabajo comunitario para una iglesia acá del barrio de Constitución. Nosotras logramos junto con ella de que haga el trabajo comunitario en la organización, que milite en la organización y que eso pueda demostrar que era trabajo comunitario. Y bueno, el fiscal después de idas y vueltas no los aceptó, pero tampoco es una negociación. Nosotros lo que queremos es que se deroguen todos los códigos contravencionales, porque mientras sigan vigentes la policía los sigue utilizando para violentar, para vulnerar más aún los derechos, y en provincias como Salta, por ejemplo, las compañeras van detenidas hasta 60 días, en provincias como San Juan las compañeras van detenidas 30 días, por el solo hecho
de usar el espacio público para trabajar. Y en épocas donde se despliegan políticas neoliberales, donde hay mayor reconocimiento de la violencia institucional, hay mayor represión a las protestas sociales, imagínense que también hay un mayor reconocimiento a todo aquel sujeto político que hace del espacio público su lugar de trabajo. Así que todos los trabajadores y las trabajadoras que pertenecemos a la economía popular, ya sea mantero, ya sea vendedor ambulante, ya sea trabajadora sexual, ya sea trans, ya sea feriante, siempre va a tener que estar lidiando con la policía, pagando coimas para que la dejen trabajar de manera tranquila. Entonces la idea nuestra es que todos esos códigos que vienen desde el proceso de la dictadura militar, porque no es de ahora, sino que vienen de los años 70, que se puedan derogar y que los gobiernos puedan. No queremos pero pasaron anteriores gobiernos que no quedó en su agenda de derechos humanos la cuestión de la vigencia de los códigos contravencionales. Entonces eso es una crítica que nosotras hacemos, porque derechos humanos no es solamente recordar y tener memoria de lo que pasó en nuestra historia como Argentina, sino que los derechos humanos son las cosas que pasan viviendo en democracia, ¿no? Los desaparecidos en democracia, la violencia institucional en democracia, y bueno, y los derechos de las trabajadoras sexuales también son derechos humanos, y también te tiene que generar, no como genera en cualquier otro caso, acompañamiento y sororidad cuando una compañera trans está detenida o cuando una trabajadora sexual está detenida o privada de su libertad por el solo hecho de querer salir a trabajar. Sumado a eso, en 12 provincias están prohibidos el funcionamiento de cabaret, whiskerías, casas de cita, club nocturnos, bares, boliches y todo lugar privado donde se facilitase o se llevase adelante actos de prostitución. Así es como reflejan los decretos provinciales que prohíben el funcionamiento no solamente de whiskerías, sino que fueron mucho más allá. Cuando dice que se prohíbe el funcionamiento de todo lugar privado donde se facilitase o se llevase adelante actos de prostitución, quiere decir que también prohibieron el que nuestras compañeras se puedan organizar, que puedan trabajar de manera cooperativa o puedan trabajar de manera independiente. Entonces prohibieron claramente todo ejercicio del trabajo sexual puertas para adentro. Y eso lo que ha hecho es que ha generado mayor clandestinidad a nuestro trabajo. No existen más las whiskerías, no existen más los cabarets, pero sí existieron y existen nuevas formas de trabajo sexual donde las compañeras tienen que dejar a un mayor porcentaje de sus ganancias, y todos esos lugares siguen, quizás no habilitados porque ya no hay habilitación, sino que siguen en funcionamiento con el amparo, ¿no?, del poder judicial y policial, y en algunos de los casos hasta con el amparo del poder político. Nosotras no creemos que la prohibición sea la solución ni para la trata de personas ni para ningún otro problema social en nuestro país, sino que apelar al prohibicionismo y apelar a la política punitiva es claramente terminar vulnerando al sujeto político más vulnerable, seguir cortando el hilo por lo más delgado. Y una de las críticas que nosotras hacemos fuertemente es que quienes impulsaron ese tipo de políticas prohibicionistas, como, no sé, la prohibición del rubro 59, que también fue otra política para combatir la trata de personas, que ha hecho cerrar el rubro, pero no ha hecho de que los mismos diarios sigan publicitando nuestros servicios en otras sesiones y que nosotras tengamos que pagar 3 veces más y ofrecer nuestros servicios de manera engañosa, como en el rubro solos y solas, belleza y salud, o en el rubro masajista. También hay una criminalización hacia la oferta nuestra de nuestros servicios en los volantes en la vía pública, algo que también refleja ahí la película. No solamente criminalización, sino hay una estigmatización a que detrás de todos los volantes en la vía pública hay una víctima de trata. Entonces la gran mayoría de la gente, de su buena conciencia y creyendo que está ayudando y salvando a alguien, despega un papelito. Y la verdad que no estás salvando a nadie, no haces una revolución despegando un papelito, haces una revolución si podés hablar con ese otro sujeto político, llamar al número de teléfono o ir a la dirección que figuran en los volantes, y el mismo cuestionamiento que hacemos nosotras. Si hay alguien que tiene una red de trata de personas, no va a ser tan astuto de publicar su número de teléfono y su domicilio en las calles
más transitadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces hay que preguntarnos del por qué vienen los papelitos en la vía pública, porque tienen una historia, porque aparecieron en la Ciudad de Buenos Aires con mayor masividad a partir del año 2011 como consecuencia de la provisión de rubro 59 y que es claramente un reflejo de la precarización que hay hacia el trabajo sexual y que la solución no es ni despegarlo, sino que la solución es encontrar un modo en que las compañeras que deciden ejercer el trabajo sexual de esa manera puedan publicitar sus servicios sin ser perseguidas y sin ser estigmatizadas. Entonces no hay un diálogo con el Estado, no hubo un diálogo con el anterior Estado, con el anterior gobierno, menos que menos va a haber un diálogo con este, pero sí por ahí en este contexto de resistencia, como muchos le llamamos, sí lo que hay un diálogo con los sectores sociales. Con el movimiento de trabajadoras sexuales. Hay muchos sindicatos, hay muchas organizaciones sociales de mujeres y también partidarias que antes tenían totalmente negado el tema del trabajo sexual, como también tenían negado el tema del aborto, pero claramente hay una necesidad que dentro de sus bases, dentro de sus orgánicas, hay muchas compañeras jóvenes, sobre todo, que es lo que nosotras vemos, que insisten una y otra vez en poner el tema en agenda y que sus dirigentes, las o los dirigentes, permitan este diálogo de sus militantes con las trabajadoras sexuales. Entonces, sí lo que vimos es que en todos estos años, en estos 2 años, hubo ese cambio, ¿no? de reencontrarnos con espacios kirchneristas donde nunca habían dialogado con las trabajadoras sexuales y que ahora insisten al diálogo, a sentarse, a escuchar, a reconocer. Algunos reconocen, otros no, pero sí hay algunos que reconocen que se equivocaron en algunas políticas, que no la trabajaron con las trabajadoras sexuales, porque cuando uno intenta modificar alguna ley, no sé, como la del peón rural, siempre ponemos ese mismo ejemplo. Cuando se modificó el Estatuto del Peón Rural, se convocó no al sindicato del peón rural, de los peones rurales, porque no representaba los intereses, pero sí se convocó a los trabajadores que eran contactados por el Ministerio de Trabajo y por la FIT en los allanamientos que se hacían a los campos. Entonces se trabajó la modificación de ese estatuto del peón rural que le otorgaba mayor poder a los empresarios y los dejaban de ventaja a los trabajadores y las trabajadoras, y se trabajó que la modificación sea la equivalación al revés, no que tengan más derechos reconocidos los trabajadores y las trabajadoras, como debe ser, y más obligaciones los empresarios a tenerlo registrado, pagarle la obra social, la jubilación y demás. Eso fue trabajado con los trabajadores y con las trabajadoras. Entonces, nuestra crítica y nuestro llamado a atención es, cuando se intenta combatir la trata de personas dentro del mercado sexual, se llaman a otras organizaciones, pero nunca se convoca al sector de las trabajadoras sexuales para por lo menos preguntarnos de qué manera nosotras quisiéramos seguir trabajando o mejorar nuestras condiciones laborales. Entonces ahí hay como una cuestión de infantilizar las voces nuestras. Es como, no, ellas no pueden pensar por ellas mismas, llamemos a otros actores, a otros organismos para que pensemos qué sería lo mejor para ellas y de qué manera el Estado podía rescatarlas, ¿no? Como esta cuestión de la idea del rescate como una solución posible a todas las mujeres que ejercemos el trabajo sexual. Entonces, claramente esa idea de paternalismo, maternalismo, de decidir por la otra, invalidar nuestras voces, es algo que nosotras rechazamos que se haga con nosotras y se haga con cualquier otro sujeto político que está organizado, porque podés estar en contra de la postura, pero lo que no podés negar es la capacidad de decisión. Cuando vos negás la capacidad de decisión, claramente estás queriendo hablar desde un lugar superior, estás infantilizando las voces y estás claramente hablando y poniéndote en un lugar en el cual quizás podés tener muy buenas ideas. Nosotros no decimos que no, que las ideas que se hacen detrás de un escritorio van a quedar detrás del escritorio si no son acompañados con el sujeto político con el cual va dirigido. O sea, nunca, las buenas ideas no se hacen detrás de un escritorio, las buenas ideas se hacen trabajando en el territorio con el sujeto político en cuestión. Y eso fue lo que no se hizo. Entonces, volvemos a repetir, podemos estar 10.000 horas discutiendo en los encuentros nacionales de mujeres, en los encuentros regionales feministas, sobre todas las posiciones que hay hacia dentro del feminismo, de los feminismos, pero la realidad es que nosotras seguimos sin tener ningún tipo de reconocimiento de derechos. La policía sigue llevando detenidas a nuestras compañeras
mientras nosotras sigamos discutiendo no le estamos resolviendo la vida a nadie, porque la realidad es que no tenés que ir a resolverle la vida a nadie, tenés que empoderar para que en ese caso las mujeres podamos decidir de qué manera el Estado y los gobiernos podían resolver nuestra vida. Y para cerrar, decir que una de las contradicciones que aparecen con el despliegue de estas políticas antitrata, todas con tinte prohibicionista y apelando al derecho penal como respuesta a todo, para nosotras que una parte del movimiento de mujeres, no todas, pero sí una parte que apele al derecho penal como una solución posible a la trata de personas, claramente lo rechazamos porque históricamente el feminismo denunció que la justicia que tenemos es machista, patriarcal, clasista y selectiva. Entonces pensar que el derecho penal va a venir a resolvernos la vida en cuestiones de trata es olvidarnos que cuando metieron presa a Iggy, cuando siguen metiendo presa a Milagro Sala, cuando metieron presa a Belén, fue el movimiento de mujeres que se movilizó para que en el caso de Iggy y de Belén, digamos, las compañeras fueran puestas a su libertad. Entonces es olvidarnos que estamos en la calle denunciando que la justicia que tenemos es machista y patriarcal, pero después hacemos más leyes para darle más poder a esa justicia machista y patriarcal. Entonces en esa contradicción me parece que es un diálogo y un debate necesario que nos debemos como feministas, es salir de la cuestión del punitivismo. Pensemos otras estrategias para salir que no tengan que apelar al sistema penal como respuesta a todo. Y también no solamente lo decimos con la trata de personas, sino que también lo decimos con la violencia de género o con los femicidios. La solución no es endurecer las penas. Sabemos el sistema carcelario que tenemos, que está lleno de personas pobres, migrantes, de los sectores populares. Entonces me parece que hay una crítica ahí fuertemente que tenemos que hacerlo entre nosotras, es pensar políticas feministas que generen mayor autonomía y mayor emancipación a las mujeres y dejemos de darle mayor poder a la policía, a los jueces, a los fiscales para que decidan por nosotras, porque supuestamente el feminismo es al revés, es permitir que cada una decida con su vida qué es lo que quiere y no que un juez o un fiscal decida por vos. Así que esa es una de las fuertes críticas, es pensar políticas feministas por fuera del sistema penal. Es súper necesario, sobre todo teniendo hoy por hoy un gobierno de derecha que apela como respuesta a todo a la mano dura, a la desaparición forzada y a los asesinatos.